A los fanáticos de la URSS les encanta hablar sobre el esmero y el cuidado con los que se rodeaba a los niños en el país de los soviets. Había clubes, secciones, casas de pioneros y campamentos para la generación en crecimiento. Parte de esto realmente existía, pero también había otros hechos de los que preferían no hablar. Ahora estoy hablando de los orfanatos y los internados, a los que era mejor no ir. Ahí pasaban cosas horribles y los niños vivían en condiciones totalmente inhumanas. El problema de los niños sin hogar existió a lo largo de toda la historia de la URSS, pero fue especialmente grave en las primeras décadas del poder soviético. No se puede decir que el gobierno no hizo nada para resolverlo, pero sus enfoques se alejaban tanto del humanismo que hacían el destino de estos niños aún más difícil. En este episodio hablaremos de cómo en la Unión Soviética se luchaba contra la falta de hogar, en qué condiciones vivían los huérfanos en los orfanatos y por qué escribían quejas regularmente a quien fuera posible, incluso al camarada Stalin. Ahora sabrán cómo trataban en los internados a los hijos de los enemigos del pueblo y por qué muchos iban directamente del orfanato a los campos de trabajo. Me llamo Semyon y doy inicio a la sección Cómo vivían. Comenzamos. Olas de abandono infantil en la URSS. El abandono infantil es un grave problema social, sobre todo cuando los niños viven en la calle, y se agrava en guerras, revoluciones y conflictos civiles. El siglo pasado estuvo especialmente lleno de diferentes conmociones, por eso el abandono infantil se convirtió en un fenómeno masivo sin precedentes. En la historia soviética hubo varias olas de abandono infantil. La primera fue por la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil. A inicios de los años 20, unos 7 millones de niños quedaron en la calle. La siguiente oleada de abandono infantil ocurrió a mediados de los años 30, causada por la colectivización inhumana y las represiones masivas, que dejaron a millones de niños sin padres. La última gran ola fue durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Cabe mencionar que los bolcheviques combatieron el abandono infantil. Pronto se creó un sistema nacional de orfanatos y marchas bajo el control de Félix Dzerzhinsky y su poderoso organismo. Surgió una generación de pedagogos talentosos que trabajaron con niños sin hogar, destacando a Anton Makarenko, creador de un sistema para niños huérfanos. Para inicios de los años 30, los niños sin hogar bajaron de 7 millones a 150.000. En ese periodo, la composición de los alumnos cambió drásticamente. En vez de niños sin hogar, llegaron hijos de kulaks y personas reprimidas. Tras el inicio de la guerra, los niños sin hogar aumentaron drásticamente. En 1945 eran más de 800.000. En 1950, en la Unión Soviética, había 6.543 orfanatos con 637.000 menores. 8 años después, eran 375.000. En los años 60, la Unión Soviética erradicó casi por completo la falta de hogar infantil y el término niño sin hogar dejó de usarse oficialmente. Los orfanatos seguían operando, acogiendo huérfanos y niños de familias vulnerables cuyos padres habían perdido derechos. ¿Cómo era la vida en los orfanatos soviéticos en los años 20 y 30? Muchas personas mayores probablemente han leído el poema pedagógico, novela del pedagogo Anton Makarenko. En el libro destaca la atención y calidez con que este maestro trata a sus pupilos, niños sin hogar. Lamentablemente, en la mayoría de los orfanatos de los años 20 y 30, la actitud hacia los niños era muy distinta. Y esto no es ninguna propaganda antisoviética, sino hechos reales tomados de documentos de inspecciones. Los orfanatos solían estar en edificios viejos y ruinosos, inadecuados para personas, especialmente niños pequeños. No tenían calefacción y durante años no recibieron mantenimiento. Pocos orfanatos tenían muebles decentes. Por ejemplo, un informe sobre inspecciones en instituciones infantiles del Volga señalaba la falta de mesas, bancos, camas, utensilios y vajilla. Los espacios centrales son pequeños, tienen pocos niños y necesitan varias reparaciones. En el centro de recepción infantil de Saratov dormían hasta 6 niños por cama, pero no todos tenían esa suerte.
Los corresponsales informaron que los niños estaban desnudos, dormían en el suelo frío, los sanos junto a los enfermos, había niños con sífilis, no había ropa ni utensilios, todos comían de un solo plato. Esto no solo ocurría en los años 20 de hambre, sino también después. En 1938, el subcomisario del NKVD, Frinovsky, reportó las malas condiciones de los niños en los internados de Kustanay. Los alumnos dormían de 3 en una sola cama, vivían en barracas y sufrían constantes abusos por parte de los cuidadores. En uno de los comedores, para 212 niños solo había 20 platos y 12 cucharas. La situación con la ropa y el calzado era aún peor. Según los camareros, a mediados de los años 20, el Estado solo podía proveerlos a la mitad de los alumnos de los orfanatos, por lo que muchos niños no tenían la posibilidad de asistir a la escuela. Con los alimentos ocurrió lo mismo. Cada región fijó sus normas de alimentación para los niños de orfanatos. En los años 30 la situación mejoró, pero apareció un grave problema: el robo. En varios orfanatos el personal vivía prácticamente de los alumnos. Muchos alimentos del orfanato eran robados por la administración y los niños pasaban hambre, robaban y pedían limosna. La situación con la atención médica tampoco era mucho mejor. Por malas condiciones, poca higiene y mala alimentación, los niños del orfanato enfermaban seguido. Al no aislar a los enfermos, surgían epidemias. Los exámenes médicos a los internos se realizaban rara vez, ya que había una grave escasez de médicos. El mal estado de los orfanatos hacía que muchos niños escaparan y regresaran a las calles, donde formaban bandas y cometían robos, mendicidad y prostitución. Para mediados de los años 30 la situación mejoró. Se organizó la alimentación, los niños de orfanatos recibieron ropa, calzado y supervisión médica. En general, la vida de los niños en el orfanato dependía de la honestidad y profesionalismo de la administración, pero había grandes problemas con eso. ¿Cartas al Kremlin? En los años 50 comenzó un fenómeno inusual para la URSS. Los niños de diferentes orfanatos empezaron a escribir quejas en masa directamente al Kremlin, a la alta dirección, informando que las reglas en sus instituciones poco se diferenciaban de las de los campos. Ante estas señales, el MGB de la URSS realizó una inspección nacional con resultados impactantes. Los abusos eran tan comunes que el informe final se clasificó como secreto. Se halló corrupción y robo en el sistema de orfanatos. El personal y la administración robaban descaradamente a sus protegidos, obligándolos a pasar hambre y a mendigar. En 1950 y 1951 se detectaron 154 robos de propiedad socialista, causando al Estado pérdidas de 3 millones de rublos. Las cantidades robadas en algunos orfanatos eran impresionantes. Por ejemplo, el director del orfanato de Beloretsk, junto con sus cómplices del personal, robó alimentos, ropa y dinero por un monto de 171.000 rublos, y el director del orfanato de Shajovsky en la región de Kirov se apropió de dinero y bienes materiales por una suma superior a 105.000 rublos. Se reportaron robos de fondos estatales, alimentos, bienes y situaciones irregulares en el cuidado y educación de niños en orfanatos de Chelyabinsk, Ryazán y Kemerovo. La administración del orfanato Siriansky en Tomsk robó 148.000 rublos en dinero y bienes. Además, las inspecciones de los funcionarios locales no detectaban ninguna infracción, ya que simplemente se les daban sobornos a los auditores y ellos ignoraban todo. Esta historia es ejemplar porque la situación en los orfanatos de la capital y centros republicanos y regionales era relativamente normal. Estaban a la vista de todos, la prensa venía aquí con frecuencia, así como varias delegaciones. En las provincias había desorden, las autoridades locales ignoraban la situación por sobornos y a menudo participaban en las estafas. Tras la auditoría, se abrieron muchos casos penales y encarcelaron a cientos, pero no hubo resultados importantes. La ola de inspecciones de 1959 mostró los mismos problemas. Semichastny, líder komsomol soviético, describió la situación en los orfanatos de la RSSA de Udmurtia. Los orfanatos están sobrepoblados y en instalaciones inadecuadas, ubicados en antiguos barracones de madera que antes fueron campos de prisioneros de guerra.
Personas al azar son contratadas como cuidadores. Hay abuso sexual y golpizas. Los problemas de los orfanatos soviéticos no solo eran los robos, la calidad del personal también dejaba mucho que desear. Eso es decir poco. Según los informes de la época, muchos de los maestros no debían acercarse a los niños ni a tiro de cañón. En vez de educar, ejercían un verdadero terror contra los alumnos. En 1959, el mariscal Voroshilov recibió una carta de un orfanato esloveno en Vitebsk, donde una huérfana de 14 años se quejaba de su vida de pesadilla. Querido Kliment Efremovich Voroshilov, no tengo papá ni mamá. Ellos murieron y ahora estoy en un orfanato con mi hermanito, pero aquí estamos mal. A mi hermanito Oleg Rimkevich le pegan y le retuercen las orejas diario. Eva Efimovna también golpea a otros niños, como Valery Kapasniak. Los golpeaba y los encerraba en el sótano para asustarlos, y ayer los golpeó muy fuerte. Bueva, Nikolaeva, Kovsik y Golenkik los arrodillaron en aislamiento, golpearon a las niñas, las desnudaron y encerraron en el dormitorio. A menudo no alimentan a los pequeños. Querido Kliment Efremovich Voroshilov, le ruego atienda esto para que dejen de golpearnos. La carta enfureció al mariscal, después de lo cual se envió una inspección al orfanato, la cual confirmó las quejas de la alumna. Los responsables fueron castigados. Pero por supuesto, esto no cambió la situación general, ya que los abusos y la violencia contra los niños eran los principales pilares de los orfanatos soviéticos. Esto lo confirman decenas de miles de testimonios. Aquí tienen otra historia. A principios de 1949, la Guardia detuvo junto a los muros del Kremlin a 3 chicos que habían huido de un orfanato en las afueras de Moscú para pedir protección al camarada Stalin. Se quejaban de que los cuidadores los golpeaban, mataban de hambre, encerraban en celdas, mojaban, ataban a camas e incluso violaban. Sí, la violencia sexual era casi la norma en los orfanatos soviéticos. Por ejemplo, el director del orfanato Rozhdestvensky, en la región de Stavropol, durante mucho tiempo obligó a niñas de 10 a 12 años a tener relaciones sexuales con él mediante amenazas y fuerza. Y los maestros del internado Baklushinsky casi abiertamente incitaban a las adolescentes a convivir sexualmente. En el orfanato sanitario de Kaptagaisky, los maestros dejaron a un joven de 18 años a cargo, quien pronto volvió la sección femenina su propio harén. La pericia médica después confirmó la violación de niñas de 10 a 12 años. Problemas similares persistieron también en los orfanatos de la Unión Soviética tardía. Exinternos recuerdan que la estructura interna seguía el modelo del mundo criminal o del ejército soviético. Los maestros dejaban la disciplina a los chicos mayores, quienes la mantenían. La violencia contra los jóvenes generaba una novatada que complacía a los adultos. Sin embargo, la violencia de los educadores contra los niños también era común. Los internos de los orfanatos, por supuesto, protestaban, escribían quejas a diferentes instancias e incluso organizaban motines. Una de las inspectoras de Rono recordaba: llegué al orfanato de Konstantinovsky y vi una escena terrible. Todos los vidrios estaban rotos, las almohadas cortadas, la guía pionera atada a las patas de la mesa y los internos sentados en el techo cantando. Unión indestructible, director Calvo. Sin embargo, esto ayudaba poco. La mayoría de los niños huía de los internados, se unía a pandillas o mendigaba. En la URSS de Stalin, los hijos de los enemigos del pueblo eran los desafortunados niños de orfanatos, hijos de represaliados. Aunque Stalin decía que el hijo no responde por el padre, los hijos de enemigos del pueblo eran marginados. En agosto de 1937, el comisario Yeshov ordenó reprimir a esposas e hijos de traidores a la patria. En ella se decía que las esposas de los enemigos del pueblo debían ser enviadas a campos de trabajo por un periodo de 58 años, y los niños de entre 1 y 15 años debían ser enviados a orfanatos. También se planeaba separar hermanos para romper lazos familiares. Las autoridades trataban con extrema dureza a los hijos de traidores, viéndolos como enemigos potenciales sin importar género o edad.
En los orfanatos les daban la peor ropa y comida y castigaban severamente cualquier desobediencia, considerando la violencia física parte necesaria de la educación. Los educadores creían que los niños y niñas debían pagar por los crímenes de sus padres después de cumplir los 15 años. A un hijo de un enemigo del pueblo, por cualquier infracción, podían llevarlo a juicio y enviarlo a un campo de trabajo. Por los orfanatos pasaron hijos de comandantes soviéticos como Uborovich, Yakir y Gomarnik. En los años 40 todos acabaron en campos de trabajo. Palabras finales. El orfanato y la falta de hogar son problemas sociales complejos sin soluciones fáciles. En la URSS intentaron solucionarlo con orfanatos de régimen muy estricto, casi carcelario. Nada bueno salió de eso. Los niños de los orfanatos no adquirían las habilidades de socialización necesarias y a menudo entraban en la vida adulta con la psique dañada. Eso es todo por mi parte, gracias por su atención, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.